museo podemos apreciar piezas que por su antigüedad nos enseñan cómo era la vida en otros tiempos. No solo en obras de arte o esculturas, también en todo aquello que hacía a la vida cotidiana de una comunidad. En Uruguay hay uno de esos museos, donde al recorrerlo entendemos por qué, cuando el lugar fue creado, se transformó en la sede de la revolución industrial en el país. El frigorífico Anglo fue una de las industrias más importantes del Uruguay, por su tamaño, producción y por la época en la que funcionó. Para entender el proceso de semejante emprendimiento, tenemos que remontarnos a Europa, Alemania, en 1840, cuando el barón Justus von Liebig inventa el extracto de carne. En ese mismo momento, a orillas del río Uruguay, en una zona privilegiada, comenzaba a tomar forma un saladero, actividad típica de la época. Pese a que no existían muchas formas de comunicación, Georg Hibbert, un alemán que criaba ganado en Uruguay, se entera del invento del extracto y decide ofrecer a su creador producirlo a gran escala. En Europa no abundaba el ganado, y en Uruguay sí, y el costo de la carne era muy bajo, dado que en esa época solo se comercializaba el cuero. Hibbert consigue un inversor radicado en Bélgica y junto con otros socios funda en cercanías del en ese entonces Villa Constitución un emprendimiento industrial con la sigla LEMCO, la Liebig's Extract of Meat Company. La calidad del producto era tan buena que de ahí en más el crecimiento de la industria fue continuo durante décadas. En 1920, la empresa es adquirida por capitales británicos, pasando a llamarse Anglo, y convirtiendo el establecimiento en un coloso de hormigón, en el que se producían más de 200 productos alimenticios. Funcionó hasta 1967. Un año más tarde, el Estado uruguayo adquiere la planta en $1 millón. En junio de 1979, se registra la última actividad del en ese entonces llamado Frigorífico Fray Bentos. Hubo esfuerzos políticos para reabrirlo, pero el alto costo para hacer funcionar la maquinaria en estado de abandono lo hizo imposible. La buena noticia es que antes que techos y paredes se derrumbaran sepultando la historia, se pudo convertir el lugar en el Museo de la Revolución Industrial del Uruguay. Recorrer las instalaciones del complejo es adentrarse en la historia misma del Uruguay productivo. Aquí cambió la historia del trabajo en torno al ganado en la región. Se pasó de matar una vaca para solo aprovechar el cuero a utilizar el 100% del vacuno. Con lo que sobraba, se producía abono orgánico, muy valorado en aquel entonces. Si bien el extracto de carne nunca dejó de ser lo destacado, rápidamente se le sumó el corned beef, producto insignia del Anglo, hasta llegar a 220 subproductos exportados a decenas de países en el mundo. El emprendimiento fue diseñado en un punto estratégico del río Uruguay, con un puerto de aguas profundas que facilitaba el ingreso de los barcos. La
Parte de lo que nos queda a nosotros acá es las grúas, que son de 1863, o sea, es un patrimonio realmente material que nos queda excelente. El edificio de las cámaras de frío, que aún siga conservando sus siglas anglo, realmente todavía es algo que llena de orgullo. Fíjense que, imagínense en un 1800, donde pasaban los primeros barcos a vapor y lo primero que veían era este coloso que era como la heladera de la fábrica, ¿verdad? El edificio de cámaras de frío. En 116 años que estuvo operativa la planta, se estima que unas 30.000 personas trabajaron aquí. El periodo de mayor ocupación contabiliza 4.000 operarios en 3 turnos. Hombres y mujeres trabajaban a la par, muy duro, cada uno en su área. Allí se realizaba todo tipo de tareas. En cada edificio se realizaba un trabajo específico. Una vez que el ganado ingresaba, se trasladaba hasta la planta de faena, la que estaba pensada para matar 1.500 animales en 8 horas. Aunque esa cifra solo se daba en momentos muy especiales donde la demanda así lo requería. Tareas que eran realizadas por el eslabón fundamental de la cadena productiva, el capital humano. A los 16 años entré a trabajar en el frigorífico. Yo entré en la sección de latería mecánica, que se trataba de mecánica, matrices, todas esas cosas, ¿no? Y máquinas que yo nunca había visto, pero como tenía conocimiento, le venía muy bien a ellos, ¿no? Fue cuando entró mucha gente. Nosotros seguimos trabajando porque había necesidad de trabajar. En la primera licencia no me la dieron, porque dice, no, dice, tenemos necesidad de que usted trabaje acá, porque hay que hacer embarque muy rápido y las máquinas hay que dejarlas muy bien para poder seguir trabajando, ¿no? Con los tarros, haciendo tarros. Toda la sesión nuestra éramos todos amigos, éramos como una familia, una inmensa familia éramos, porque ahí no había un sí, un no, una pelea jamás. Entré al frigorífico a trabajar en el año 1960. En ese momento el frigorífico necesitaba mayor cantidad de personal y se tomó personal con la categoría changadores, categoría D. Entramos 400 changadores en ese momento, ¿no? La mayoría fuimos ya destinados para las cámaras frías. Entrábamos a las 17 y salíamos a las 23 y entrábamos a la 1 de la mañana y salíamos a las 5. En este edificio se producía el oxo. Se exprimía la carne, prensándola hasta sacarle todo el jugo. Luego se procesaba en forma de cubos. Cada 32 kilos de carne se extraía 1 kilo de oxo. Ese alimento y el corned beef le valieron al Anglo y a Freyventos su prestigio mundial, ya que era lo que consumían los soldados en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Varios registros fotográficos muestran soldados consumiendo los productos Freyventos. Escritos de los mismos soldados dieron cuenta en diferentes cartas lo que significaba para ellos. No se olviden de mandarme el oxo, reza parte de una carta de un soldado escrita a su familia. Otro escribió, las 2 cosas buenas a las que aspiraba era a estar vivo cada mañana y tener mi oxo para alimentarme. 2 tanques británicos fueron bautizados con el nombre Freyventos, graficando la importancia que tuvo la industria de nuestro país para con los soldados aliados en la guerra. Se decía en su momento que el Anglo era la cocina del mundo, porque aquí se producía el alimento que iba directamente para Europa, una Europa que estaba en plena guerra mundial. Imagínense lo que significaba también para
el continente europeo poder abastecerse de productos de primera necesidad para alimentar no solo a los ciudadanos, a los civiles en cada uno de los países en guerra, sino también para las tropas. Lo que aquí se producía, perfectamente se podría considerar que le salvó la vida a mucha gente que se alimentaba con lo que llegaba desde Uruguay, estando en las campañas bélicas. Se hacían tarros que esos son los de Cornevís, que le llaman, que tienen 340 gramos, algo así. Y en lo último llegamos a hacer, no sé si eran 63.000 tarros entre 2 remachadoras y 2 envasadoras. Acá no se desperdiciaba absolutamente nada del ganado. Había un dicho popular que se decía que lo único que se desperdiciaba del animal, del vacuno, era el balido, nada más. Eso da una idea, para que tengan una idea, se aprovechaba todo, todo. En 1900, la Villa Independencia pasó a llamarse Fraiventos. En ese entonces la comunidad y el frigorífico estaban directamente relacionados. Esa era la fuente de trabajo de la mayoría de quienes vivían en la zona, oriundos o extranjeros. El único requisito para ingresar era haber terminado la escuela, y no se necesitaba ser mayor de edad. Eran tiempos de mucho trabajo, muy ardua la tarea, difícil, sacrificada, y en tiempos donde no se hablaba tanto de las condiciones de trabajo de los operarios. Aquí no solo vemos que trabajaba gente muy joven, sino que además se hacía en condiciones muy básicas, en algunos casos hasta por debajo de lo que puede ser un límite de tolerancia. Vemos algunos empleados que incluso trabajaban descalzos en aquel entonces. Lo de 1924 a 1943, ¿verdad? Las condiciones de trabajo fueron muy duras, ¿no? Y no lo digo yo, está escrito por un contador de acá, de la empresa, ¿no? Es decir, pongo un ejemplo. Hoy me anotaban a mí para entrar a trabajar, y si había venido a las 7 de la mañana, que se anotaba en el portón, cámara fría. Y me mandaban para cámara fría así como estaba, vestido. No tenía sueco, no tenía guante, no tenía... ¿verdad? Que eso después se consigue. Por eso dije del 24 al 43. ¿Por qué en el 43? Porque en 1943 se funda el sindicato de la Unión Obrera Río Negro. Y estamos hablando del año 43, Segunda Guerra Mundial. Inglaterra estaba en plena guerra. Entonces, era el momento, ¿verdad?, de que se pudiesen conseguir algunas cosas, y así fue, ¿no? Sí, así fue, ¿no? El edificio fue creciendo, y lo que comenzó como un simple saladero con un par de construcciones, se transformó en el emprendimiento más importante del rubro en Sudamérica. El edificio de material, que sobresale del lado del río, alberga las 50 cámaras de frío, 5 pisos, con 10 cámaras cada una, que enfrían entre 0 y menos 18 grados, con una capacidad para almacenar 18.000 toneladas de carne. Cuando los ingleses se instalan acá, ¿no?, ante el gran emprendimiento que fue la instalación de eso, requería mano de obra en cantidad. Para aquel momento el sueldo era superior a todo lo que se podía conseguir en aquel momento. Para la sociedad, desde el punto de vista económico, social, era lo máximo. El sueldo era muy bueno, el sueldo de la sesión nuestra era muy bueno porque era trabajo insalubre porque se trabajaba con ácido. Un señor que falleció hace poco, él decía lo que ganó el primer día cuando trabajó, 6 horas trabajó el primer día, ¿no?, siendo muchachito, cuánto le pagaron, lo que él compró con ese dinero y todo, se acordaba perfectamente bien. Hay relatos que cuentan que en pocos meses algunos trabajadores con lo que ganaban podían comprarse un terreno y hacer su casa.
Si bien eran otros tiempos en materia de costos de tierra y construcción, no deja de marcar lo que significó para la comunidad esa industria. Dentro del predio del complejo estaba la Casa Grande. Aquí vivía el administrador de la empresa. Nada despreciable el lugar. Es otro museo dentro del Gran Museo del Anglo, en el que se ve cómo vivía la aristocracia siglos pasados. Se puede decir que estas 50 cámaras de frío fueron el refrigerador más grande del mundo. Lo que no es menor es la usina de generación de energía para alimentar a través de miles de metros de tuberías cada una de las cámaras. Aquí también se encendió la primera lámpara de luz en el Uruguay en el año 1883. Una vía comunicaba la planta industrial con el puerto, desde donde se facilitaba el traslado de los diferentes productos elaborados. En los comienzos de la fábrica también servía para descargar el carbón, con el que se alimentaban los generadores de energía del complejo industrial. Este lugar no hubiese logrado lo que logró sin esos hombres y mujeres que se desempeñaron en sus instalaciones. El Museo del Anglo reconoce a un empleado como ejemplo de los 30.000 que pasaron a lo largo de los 116 años. Juan José Elgarte. Este hombre trabajaba en la administración. Era una persona de gran tamaño y tenía problemas de circulación. La única forma de trabajar muchas horas sentado era tener sus piernas en constante movimiento. Él estaba dispuesto a hacerlo con tal de no perder el trabajo. Estuvo casi 40 años trabajando en el mismo escritorio. Se nota, ya que dejó sus huellas marcadas en la madera del piso. Y si el trabajo en la planta industrial que hemos estado compartiendo en estos minutos era importante, imagínense lo que significaba la tarea que se desempeñaba en este lugar, en esta gran oficina, donde se administraba precisamente todo ese volumen de producción que se generaba el siglo pasado en el Anglo. Está todo intacto, con una restauración perfecta, como para entender un poco, solo un poco, el desempeño de las personas que realizaban la tarea administrativa en este lugar. Realmente es un gran museo, muy bien conservado y un gran paseo que ustedes también pueden disfrutar. A mediados del siglo XX, propios y ajenos miraban el Anglo como una de esas fuentes de trabajo que nunca se acabaría. Pero el mundo cambia. A veces más rápido, en otras más lento, pero siempre cambia. Y lo que parecía imposible, pasó. Duro golpe para quienes trabajaban allí, duro golpe para toda una ciudad que lloró y padeció el final de un ciclo. Yo cuando esto se terminó, yo lloraba porque me gustaba con locura. Todos éramos amigos, no solamente mi sesión, todos éramos amigos, porque yo pasaba por un lado y a veces me llamaban de la casa de ellos, me presentaban la familia y todo, ¿no? Gente, toda la gente buenísima. Y yo no me daba cuenta, no podía caer en eso, no podía darme cuenta. Es una cosa que uno no se puede dar cuenta.
queda ese recuerdo, en el caso particularísimo mío, y pienso que de muchas personas, un recuerdo muy grato y que me enseñó muchísimo, muchísimo. El Anglo ya no es esa máquina imponente de fabricación de alimentos. Lejos quedaron los años de producción a gran escala para el mundo. Sin embargo, en la actualidad, sigue generando. Luego que la UNESCO declarara en el 2016 el espacio denominado Paisaje Industrial de Fraiventos como Patrimonio de la Humanidad, el interés por visitarlo aumenta cada año. Incluso muchos europeos llegan a Uruguay en busca de datos sobre sus antepasados que trabajaron en el Anglo. Para el fraiventino, digo, es un orgullo. Para el turista creo que es... nosotros, sobre todo en esta temporada, hemos tenido, vamos a decir, la suerte de poder encontrarnos con gente, por ejemplo, que venía de Inglaterra a buscar una foto de su abuelo que había trabajado en el ex frigorífico Anglo. Tenemos anécdotas muy emocionantes, digo, de personas de mucha edad que realmente vinieron buscando sus ancestros, sus cosas. Es un lugar paradisíaco en el sentido de que estamos bajo 116 años de historia, o sea, parados en un lugar que realmente, bueno, como se sabe, ¿no? Y como se cuenta realmente en los guiados del Museo de la Revolución Industrial, cuando un barco estaba cargando, había 8 esperando. Pocos años después que nuestro país había logrado su independencia, este lugar cobraba importancia. Lo que aquellos visionarios de mediados del siglo XIX no imaginaban era lo que pasaría después. Edificios, máquinas enormes, un puerto, barcos de carga y personas. Miles de personas le dieron vida a uno de los establecimientos productivos más importante de la historia del país. Vaya nuestro reconocimiento a todos los que durante décadas hicieron posible con su trabajo diario que el Anglo fuera por mucho tiempo la cocina del mundo.